Europa a principios del siglo XX era una masa hirviente de tensiones. Los avances tecnológicos provocaron una destrucción inimaginable. Los viejos regímenes se aferraban al poder y los nuevos estaban ansiosos por establecerse. Muchos de los ciudadanos de Europa se vieron obligados a decidir qué moral deseaban adoptar. Las familias se fracturaron y ninguna encarnó mejor esta división que las hermanas Mitford. Creo que el hecho de que fueran 6 y que fueran educadas en casa significaba que podían impulsarse unas a otras de una manera que en algunos aspectos era muy productiva y en otros bastante dañina. Hasta muy tarde en su vida, Diana pensó en Winston Churchill como un terrible criminal de guerra. Decía que era peor que Hitler. En la escuela primaria, cuando aparecía el tema del comunismo y sus horrores, levantaba la mano y trataba de contarles la versión de la historia a los demás, y no funcionaba tan bien. Jessica, la comunista, y Diana, la fascista, estaban separadas por solo unos pocos años de edad, pero eran polos opuestos en ideología. Para Jessica, que tanto había idealizado a Diana, había una gran brecha entre Diana, a la que Jessica admiraba, y la Diana que ahora existía. Tenía entusiasmo por la publicidad, a cualquier precio. Diana había sido perfectamente capaz, si hubiera sido una persona normal y sensata, de vivir tranquilamente en París y no siempre pelearse con Jessica en público. Y ella igualmente quería seguir atacando a su hermana como una vieja nazi. Entonces, ambas disfrutaron de la publicidad. Así eran ellas. Las rivalidades y la interacción que tenían era justa, casi infinita. Comenzó como esta rivalidad. Yo soy rojo y tú eres nazi. Pero no era grave, y cuando se tornó así, fue horrible. Como tantos otros de su época, sus vidas personales y políticas se entrelazaron tanto que finalmente rompieron los lazos de hermandad que alguna vez fueron fuertes y amorosos. Las Mitford, una historia de 2 hermanas. Las hermanas Mitford fueron quizá las hermanas más famosas de la Gran Bretaña del siglo XX. Nancy, Pamela, Diana, Unity, Jessica y Deborah. Nacidas entre 1904 y 1920, las 6 mujeres aristócratas eran ingeniosas, excéntricas, hermosas y siempre controvertidas. Pero estaban lejos de ser una familia unida. Ferozmente competitiva, cada hermana buscó su propia identidad distintiva y como resultado, una chocó con las demás. Nacieron en esta casa bastante remota, en el campo de Oxfordshire, y en cierto modo creo que esa es la clave de toda la historia, porque hablando con propiedad no tenían amigos, se tenían la una a la otra, y la vida era un juego de cuna incluso para los más mayores, pero ciertamente para los más pequeños. Todos ellos nacieron antes, durante o después de la Primera Guerra Mundial. Entonces nacieron en un mundo que estaba a punto de cambiar. Esas 6 hermanas muy competitivas, rivales y brillantes se están luciendo entre sí. Semisalvajes y en otro sentido muy protegidas porque nunca habían cruzado la calle solas. Ya sabes, hasta los 16 o algo así, o probablemente no fue después. Era una extraña mezcla irrepetible. No tenían amigos adecuados ni entretenimiento. Entonces todo el entretenimiento familiar en estas casas de campo inglesas estaban en la familia y te pavoneabas como un loco haciendo charadas, hacías tonterías y trucos. Llevaron eso a la vida pública. La familia no poseía una gran riqueza. El padre de Mitford, Lord Redesdale, era una personalidad enérgica y teatral, pero tenía poco sentido financiero. Sus problemas de dinero obligaron repetidamente a la familia a vender tierras y otras propiedades. Eventualmente se establecieron en el pueblo de Swinbrook, Oxfordshire, en una casa que Redesdale construyó él mismo. Ahí se desarrolló una nueva dinámica entre las niñas más jóvenes, Jessica, Unity y Deborah. Inventaron sus propios idiomas, formaron sociedades secretas
y jugaron bromas tontas. Pero para Jessica, la glamurosa Diana siempre fue su ídolo. No creo que sea posible pensar que miró a Diana de otra manera que no fuera con una gran admiración, para empezar. Creo que Diana tuvo un gran efecto en casi todos los que la conocieron, lo que me incluye a mí. La conocí poco antes de que muriera y desde entonces he pensado en ella probablemente todas las semanas. Creo que podría haberle encantado a Karl Marx, a pesar de que su política era distinta a la de él. Y ella era muy cálida y muy divertida. Creo que Jessica era un poco como la heroína. La adoraba en parte porque era hermosa y en parte porque era infinitamente la más inteligente y era la más leída en la literatura europea. Jessica dijo que era como la hermana mayor perfecta. Tenía ese maravilloso aspecto de diosa de la luna, esa serenidad increíblemente dinámica que la rodeaba. Tenía todos los dones que una mujer puede tener. Creo que cualquier niña en esa situación admiraría a su hermana mayor. Sería difícil no hacerlo, es decir, su hermana mayor estaba viviendo esta vida de glamour, de libertad. Le parecía muy perfecta y romántica. Tanto Diana como Jessica eran ferozmente inteligentes, pero ninguna de las dos iba a la escuela. En cambio, se les dio rienda suelta a la extensa biblioteca de la familia y se contrató a una institutriz para educarlas en casa. Fueron educadas de una manera bastante fragmentaria. A veces tenían institutrices, a veces no. A veces simplemente se les permitía vagar libremente. No se les enseñó correctamente. Se consideraba común enviar a las niñas a la escuela y, de todos modos, eran muy salvajes. Eran niñas increíblemente inteligentes, por lo que ser educadas en casa las influyó de acuerdo con sus personalidades, se podría decir. No era un elemento tan definitorio como lo es ahora, con nuestra visión posiblemente más convencional de la escolarización. Esta educación informal fue un campo de batalla temprano para Jessica. Quería ir a la escuela como los demás niños, pero su severa madre se lo prohibió. Este deseo de ir en contra de la tradición familiar fue un indicador de grandes rebeliones por venir. Y ella no era la única hermana que se burlaba de las expectativas de los padres. En 1928, Diana tenía 18 años y estaba aburrida. Anhelaba dejar la monotonía de la vida en casa. Siendo ya una renombrada belleza de la sociedad, sabía el poder que podía ejercer sobre los hombres. Esta sería su ruta de escape. Brian Guinness conoció a Diana en un baile de verano en 1928. No fue el primero en enamorarse de ella, pero Guinness era alto, guapo, inteligente y, como heredero del gigante cervecero que llevaba su apellido, enormemente rico. Ella tenía 18 años y se casó con él y él la adoraba. Y todos sus amigos la adoraban. Se enamoró, creo, de Brian Guinness porque era un poco como el héroe de las novelas de Tolstoy. Se vio a sí mismo como Levin en Ana Karenina, la especie de hidalgo campesino que vivía en el campo. Escribía poemas mezclado con literatos. Sus mejores amigos eran Lytton Strachey y el Bloomsbury Set. Ella creía que estaba enamorada de él después de conocerlo, pero se casó con él muy joven. En realidad no había visto gran parte del mundo. A pesar de la resistencia inicial de los padres de Diana, que la consideraban demasiado joven, pronto se anunció el compromiso de la pareja. Se casaron en St. Margaret's, Westminster, el 29 de enero de 1929. La pareja pronto se convirtió en un elemento fijo de la escena social de Londres y los jóvenes brillantes del día acudieron en masa a la elegante casa de recién casados cerca del Palacio de Buckingham. Jessica se maravilló de la vida de su hermana mayor. Diana tenía la apariencia, la riqueza y pronto también niños, pero era en todo caso demasiado perfecta. Rápidamente ella se aburrió. Sus diarios son sin querer una obra maestra cómica, porque decía: cené con Lytton Strachey. Winston Churchill vino a tomar algo después. También conocimos a Jean-Paul Sartre. Y simplemente ponía un poco aburrido al final. Entonces no tenía ningún interés en este flujo de personas supuestamente divertidas que venían a verlos. Tenía un cerebro muy austero. Y creo que, aunque fue muy agradable que escribieran sobre ella en Tatler, ya sabes, la señora Guinness vestía pantalones. Todas usamos pantalones como la señora Guinness, ya sabes. Tonterías. Creo que en realidad estaba un poco aburrida.
Cuando se casó con él, entró en este mundo brillante de Londres, de fiestas, de evening walk, de este tipo de bile bodies, de un mundo de glamour, y se dio cuenta de que el mundo era mucho más grande de lo que había creído previamente. Tenía un perro maravilloso, un perro lobo fantástico, y solía alimentarlo con carne cruda de sus manos. Y eso casi se sintió como un símbolo de lo que realmente era algo más terrenal que ella quería. Y luego, por supuesto, conoció a Mosley. Fue en un almuerzo en febrero de 1932 que Diana conoció a Sir Oswald Mosley. Mosley había sido el parlamentario más joven de la Cámara de los Comunes, pero en 1932 abandonó primero a los conservadores y luego al Partido Laborista para convertirse en líder de su propia organización política. Inspirado por el dictador italiano Mussolini, Mosley bautizó a su nuevo partido como Unión Británica de Fascistas. Diana pronto se embriagó con él. Su futuro, el de su hermana Jessica y el de toda la familia Mitford, cambiaría para siempre. Nacidas en el privilegio, Diana y Jessica Mitford habían crecido en el mundo aristocrático de la década de 1920. A la joven Jessica debió parecerle que Diana había encontrado oro cuando se casó con Brian Guinness en 1929. Pero esta vida dorada aburría a Diana, y en 1932 comenzó una aventura con Oswald Mosley. Oswald Mosley había sido la esperanza creciente del Partido Laborista. Fue canciller del Ducado de Lancaster en el gabinete de Ramsay MacDonald y había sido un héroe de guerra, y realmente creía en el socialismo como la respuesta a la terrible pobreza y los problemas sociales que enfrentaba Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial. Obviamente también era una especie de maníaco del poder, y se podría decir que era un individuo muy desagradable, pero creo que sus ideas políticas eran perfectamente genuinas e idealistas. Creo que lo que pasaba con Mosley era que era sexy, no para nosotros, pero definitivamente pensó que lo era. Entró al círculo de las mujeres con bastante naturalidad. Él era un mujeriego fantástico y ella era muy hermosa, y su matrimonio la aburría muchísimo. Diana, que aún tenía solo 22 años, quedó encantada con Mosley desde su primer encuentro. Era guapo y carismático, con una personalidad contundente, muy diferente al gentil y poético esposo de Diana, Brian. En unos meses pediría el divorcio. A principios de 1933 dejó la lujosa casa familiar que había construido con el heredero de Guinness y se mudó a un piso destartalado cerca de Mosley, en Belgravia. Ella me dijo, me volví muy pobre. Esto significaba una casa un poco más pequeña en Belgravia. Pero lo hizo relativamente, renunció a todo. Renunció a un esposo encantador, a un hombre realmente encantador. Y renunció a su posición social. Realmente renunció a una fantasía. Diana solía decir que si te has casado con un Guinness y luego dejas de estar casado con uno de ellos, siempre te sentirás pobre, por muy rico que seas comparado con todo el mundo. Ella dijo que sabía que la única forma en que terminaría sería con uno de ellos.